en Informe Especial le seguimos presentando las luces y sombras de quienes aspiran a llegar a gobernar Guatemala. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Alejandro Yamatei del partido Fuerza. Y hoy vamos a conversar con él sobre esas etapas de su vida donde ha estado sumergido en la vida política, en las más importantes tomas de decisiones a nivel nacional y ahora regresa para aspirar al cargo de la presidencia. Alejandro Yamatei nació el 9 de marzo de 1956 en la ciudad de Guatemala. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio Liceo Guatemala y posteriormente cursó la carrera de medicina en la Universidad San Carlos. En 1982 fungió como consultor de la Organización Panamericana de la Salud, cargo que dejó en 1986 para formar parte del Cuerpo de Bomberos Municipales. Además, fue director de Transportes Públicos Urbanos en la Municipalidad de Guatemala y fungió como gerente de la empresa municipal de agua en Pagua. Incursionó en la vida política formal en 1985 cuando se desempeñó como coordinador general de procesos electorales, mismo cargo que ocupó en 1988 y 1990. De su paso como aspirante a la comuna capitalina, es de recordar sus intentos por llegar a la alcaldía metropolitana. Primero en 1999 y luego en el año 2003. En ambas ocasiones, Alejandro Yamatei compitió por ser alcalde de Guatemala y perdió contra Álvaro Arzú Irigoyen. De igual manera, es de resaltar que ha promovido su figura como candidato a la presidencia de Guatemala en dos ocasiones. La primera en el año 2007 con la Gran Alianza Nacional Gana y en el año 2011 con el Centro de Acción Social CASA. Este será su tercer intento por alcanzar la presidencia con el partido Fuerza. Durante el gobierno de Óscar Berché, se desempeñó como director del sistema penitenciario, cargo que le valió el mayor reconocimiento nacional como internacional. Para algunos, la toma de la cárcel de Pavón, donde se buscaba desarticular estructuras criminales que operaban a lo interno del penal, fue todo un éxito. Sin embargo, denuncias de ejecuciones extrajudiciales de abuso de autoridad opacaron la acción emprendida por Yamatei y el entonces ministro de Gobernación, Carlos Bielma. Además, la operación fue coordinada conjuntamente con el ministro de la Defensa, Carlos Bermúdez, y el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Spericen, junto con el Ministerio Público. A las 2 a.m. de ese 25 de septiembre inician las actividades y se habilitan 5 ingresos para las fuerzas combinadas que tomarían el control del penal. De acuerdo con la versión oficial, al ingreso de las fuerzas, los reclusos intentaron repelerlos con armas para así evitar la ocupación del penal. Durante 30 minutos se realizó un fuego cruzado entre efectivos de la Policía Nacional Civil y el ejército, quienes se enfrentaron contra los reclusos. Horas después de iniciado el operativo, las autoridades consiguen el control del penal y los reos son trasladados a una cárcel contigua a Pavoncito. Casi 12 horas después, el propio presidente Óscar Berché visitó a las 3 de la tarde el penal antes de que fuera entregado. Las lujosas viviendas fueron demolidas y los comercios clausurados. La versión oficial relata que con este operativo se logró erradicar el crimen organizado del penal y se retomó el control del mismo. No obstante, la contraparte da cuenta que el operativo no fue llevado como lo manifestó el gobierno de Berché.
Más aún, se habla de una política de limpieza social llevada a cabo por las autoridades y de una estructura paralela denominada Escuadrones de la Muerte que selectivamente eliminaba personas. Una investigación de la CICIG concluyó que, contrario a lo dicho por el gobierno, los reos nunca pusieron resistencia, sino que fueron asesinados como parte de un plan. En este caso, según la CICIG, se ordenó ejecutar a 7 personas, según el entonces comisionado Francisco Dalanés. En ese entonces, quienes fueron sindicados por la CICIG huyeron de Guatemala. No obstante, fueron detenidos meses después en sus países de destino. El ministro de Gobernación, Carlos Bielman, en España, el ex jefe de la Policía Nacional Civil guatemalteca, Erwin Spericen, en Suiza, y el tercero en la cadena de mando, Javier Figueroa, en Austria. Hoy, Spericen fue condenado por un tribunal suizo a cadena perpetua, mientras que Bielman está en espera que se lleve a cabo su juicio en España y Javier Figueroa fue absuelto por la justicia. Mientras ellos huían, Alejandro Yamatei buscó asilo en la Embajada de Honduras, donde permaneció desde el 6 al 13 de agosto del 2010. Luego fue detenido y llevado a tribunales. Fue procesado por los delitos de ejecución extrajudicial, asociación ilícita, acusado por la CICIG de la muerte de 7 reos durante la toma de la granja penal de Pavón y estuvo privado de libertad durante 10 meses. Hoy día, Alejandro Yamatei es candidato presidencial por el partido Fuerza y busca ocupar la presidencia de la República. Fuerza es una agrupación que desde el año 2010 viene trabajando para constituirse como partido político y proclama no tener en sus filas personajes ligados al poder institucional del Estado. Bajo el lema "Es tiempo de la gente decente", la agrupación promueve la candidatura del doctor Yamatei. Sin embargo, algunos de sus candidatos han sido señalados de no ser personas honorables, como lo reza el lema. Tal es el caso de Marlene Reyes, quien ha sido criticada por fotografías poco honorables que publicó en las redes sociales. Además, dentro de sus precandidatos presidenciales, en febrero pasado, la agrupación habría propuesto a Mauricio Radford como precandidato. Radford fue cesado de sus funciones en el Directorio de Registro Nacional de Personas RENAP debido a señalamientos de corrupción y tráfico de influencias, así como irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa Easy Marketing para emitir el DPI en el año 2008. Radford fue acusado de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y ligado a proceso. Fue separado del cargo por representantes del Congreso y el directorio de RENAP. 96 legisladores coincidieron en que cometió irregularidades mientras ocupó su cargo y quedó además bajo arresto domiciliario y orden de arraigo. Sin embargo, hoy día Radford forma parte del equipo de Yamatei, encabezando la primera casilla para Diputación de Fuerza. La guerrilla urbana, las bombas y todo fue algo que nos marcaron a muchos. El jamón del sándwich en una guerra que yo he calificado siempre de idiota. Con el mismo guante se revisaba a todas las mujeres hasta que ese guante se rompiera. Mientras más inseguras son las cárceles, más inseguras son las calles. Cuando él mismo delante de la jueza reconoce que disparó. Las personas que me dijeron que me fuera eran agentes de seguridad del Estado.
doctor Yamatei, bienvenido a Informe Especial. Quisiera comenzar hablando un poquito de quién es Alejandro Yamatei, su lado humano, de dónde viene usted, su infancia, su juventud, quién es realmente el ser humano que está detrás de ese doctor y ese político. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Alejandro Yamatei es un ciudadano común, no corriente, que nace en Guatemala en 1956. Soy médico de profesión, tuve una niñez pues muy normal, una niñez muy normal de esa época, una niñez de salir a barranquear, de jugar en las calles, de patinar en las calles, en donde pues teníamos una mayor libertad en cuanto a términos de podernos desenvolver con los grupos de amigos, con los primos, en fin, una niñez muy normal. Tuve una juventud como la de cualquier joven de su época, una juventud muy comprometida en ese entonces con un país con el que no le encontrábamos mayor sentido, sobre todo por la época violenta que se vivió. Recuérdense que para mí, pues terminando mi infancia, principiando la adolescencia, la guerrilla urbana, las bombas y todo fue algo que nos marcaron a muchos. Tuvimos una adolescencia muy buena, creo yo. Lástima el momento político que nos hicieron vivir, sobre todo cuando fue la época de la violencia urbana. Justo en esta época tan trágica para Guatemala, del año 82 al 86, usted se desempeñaba en el área de supervisión de salud en la Organización Panamericana de la Salud, viendo todo el tema de la atención de desastre. Cuéntenos cómo fue su experiencia de trabajar en una Guatemala en esas circunstancias, particularmente en temas de salud. Bueno, de hecho, yo fui asesor temporero de la OPS para temas de desastres. Éramos pocos los que nos dedicamos a eso. Fundé la unidad de desastres del Ministerio de Salud Pública. Y en el conflicto armado interno me tocó ser el encargado, el único médico que de hecho iba del ministerio hacia el Triángulo Ixil, que era comprendido, o para nosotros estaba comprendido desde Mayalán en Huehuetenango hasta San Pedro Carchá en Alta Verapaz. En ese entonces principiaban a instalarse campamentos de refugiados. Muchos de ellos eran el jamón del sándwich en una guerra que yo he calificado siempre de idiota, en donde simple y sencillamente pues teníamos que atenderlos. Estas gentes después se vuelven las famosas CPR, que eran las que estaban en medio del conflicto armado. A mí me tocó atender eso, me tocó ver la violencia. Eso marcó mucho mi vida. De hecho, creo que el poder llegar a comprender en este momento que las causas que dieron origen al conflicto armado en 1960 hoy están más vigentes. En el 1985 acepto entrar a ser el coordinador general de las elecciones para el Tribunal Supremo Electoral, una invitación que me hace el licenciado Arturo Gerbruger Asturias. Y yo llego a su despacho y le pregunto, mire, ¿y yo por qué? Si la única vez que he votado se robaron mi voto en unas elecciones generales. Y entonces me dice, porque usted es experto en desastres y las elecciones siempre han sido un desastre. Entonces hágase cargo de eso. Y nos hicimos cargo en el 85, 88 y 90. O sea, de hecho, mi primera participación política es en el Tribunal Supremo. Sí. Y luego pasa a la municipalidad como director de transportes públicos y gerente de Empagua. Cuénteme el primer salto de donde usted pasa a ser un médico experto en el área de desastres, ya a incorporarse dentro de la vida política de una Guatemala en mucha conflictividad. Así es, y atendiendo problemas serios. El problema del transporte fue un reto el cual nos planteamos. Estuve 2 años trabajando en la municipalidad, luego regreso al Tribunal Supremo Electoral, de ahí me invitan de nuevo a la municipalidad a hacerme cargo de la gerencia de Empagua. Me tocó ver el tema del agua, un tema por demás preocupante. Nos tocó hacer el proyecto de emergencia 1 y emergencia 2, que venían retrasados 10 años en el tiempo, se logró llevar a cabo. Una experiencia, yo le diría, con temas muy preocupantes para la ciudad y para todo el país.
Es evidente que trabajar en la municipalidad de alguna manera le acercó con Álvaro Arzú y Óscar Berché. Cuénteme cómo han influido estos dos personajes en su vida política y si al día de hoy usted tiene todavía alguna cercanía con ellos. Bueno, no, ninguna. No, personas a las cuales respeto. Creo que pues trabajamos, aprendí muchísimo de mi trabajo. Creo haber estado cuando Álvaro Arzú tuvo un papel muy bueno en su primera gestión de alcalde. Fue un gusto contribuir con él 2 años. Alguien con el que pues nunca tuvimos una diferencia. En el otro caso, pues exactamente igual, fui funcionario de un gobierno, aspiro después a la presidencia y pues no tengo ninguna relación con el señor Berché. Hablemos un poquito de su paso durante la administración de Óscar Berché como director del sistema penitenciario. Ahí es donde usted adquiere muchísima notoriedad. El caso Pavón, de hecho, es el caso que recorre y da la vuelta al mundo. Cuéntenos un poquito cuál es la realidad, que usted ya lo ha escrito en un libro, muy brevemente, de lo que lo lleva a usted a hacerse cargo y a tomar parte del operativo adentro de esta cárcel. Miren, yo fui llamado a hacerme cargo del sistema penitenciario en medio de una crisis que había hecho que el sistema colapsara. De hecho, yo no había apoyado la candidatura de Óscar Berché para la presidencia y sin embargo me llaman a ser parte del gobierno. Yo llego como lo describo en el libro, llego antes de aceptar, me voy a las cárceles, a varias cárceles, a ver qué era, de qué se trataba, cómo estaba la situación. Después de haber visto lo que vi, consideré que era una irresponsabilidad no aceptar. Por ejemplo, en el tema de mujer, en el preventivo de la zona 18, a las mujeres que se consideran que podrían llevar drogas en sus partes íntimas, hay que hacerles un tacto vaginal. Con el mismo guante se revisaba a todas las mujeres hasta que ese guante se rompiera. Imagínese usted que si alguien llegaba con una infección pélvica, todo el mundo resultaba con una infección pélvica. Vi drogas, vi armas, vi alcohol de todos los tipos, vi una subasta de presos, o me enteré de la subasta de presos, cómo entraban, los colocaban en lugares especiales durante el día y en la noche se los feriaban para ver a cuál sector los asignaban y poderles cobrar la famosa talacha. O sea, lo que vi, yo creo que a cualquiera le hubiera parado los pelos. Yo, como ya no tengo muchos, creo yo que no me los pararon mucho, pero era una irresponsabilidad, hubiera sido un acto de cobardía no aceptar. Sobre todo porque lo que implica un reto, yo siempre he sido un hombre de retos, no acepto trabajos que no impliquen reto, y este era un reto, pues probablemente uno de los mayores en mi vida, y lo afrontamos como lo tuvimos que afrontar, cumpliendo con nuestro deber, siendo exageradamente honestos como siempre hemos sido, no entrando en el ámbito de la corrupción, como siempre lo he sido, y eso nos trajo como consecuencia que pudiéramos plantear cosas. Entendí muy bien algo que mucha gente no entiende. Existe una maldita relación entre la calle y la cárcel. Mientras más inseguras son las cárceles, más inseguras son las calles. Mientras más inseguras son las cárceles, más inseguras son las calles. Doctor, y específicamente en el caso Pavón, cuéntanos desde lo que usted vivió, ¿cuál fue su operación o su participación, adentro del operativo y qué fue lo que realmente pasó? Bueno, no le voy a contar todo el caso, Silvia, porque tendría que hacer usted como 3 programas de estos. Unos 5. Probablemente. De hecho, no sé si usted tuvo ya la oportunidad de leer el libro. Por supuesto. En el libro yo detallo muy bien, el libro es el relato de una injusticia, el caso de Yamatei.
Cuando se planea tomar el control de las cárceles, no de una cárcel, de todas las cárceles, nace de un preso que se fuga. El primero, tenía yo semanas de estar en el cargo cuando se nos fuga el primer preso. Ese primer preso, bueno, fue de hecho el único que se fugó. Él va al juzgado de Villanueva, le dice al guardia que está con diarrea, el guardia le pasa las esposas para adelante para que pueda entrar al inodoro, y yo creo que el guardia ahí está todavía esperando a que salga del baño porque el tipo se fue por la ventana del juzgado. Entonces, cuando pedimos la ficha de ese preso en el preventivo de la zona 18, apareció que no sabíamos quién era. No había foto, no habían huellas, y los datos que estaban consignados en la ficha, sobre todo la descripción física, no correspondía al preso. Entonces principiamos a preguntarnos por qué. Nosotros, presidios, no podía identificar al que se había fugado. Hicimos una muestra aleatoria del 20% de las fichas de los reclusos en todas las cárceles del país, y nos encontramos que el 84% de las fichas no tenían datos. Muchas de ellas estaban totalmente en blanco. Y encontramos que para no tener foto había que poner 2.000, 3.000 quetzales, que para no tener huellas había que poner 2.000, 3.000 quetzales. Y entonces había un negocio. Presidios no tenía el control, pero ni siquiera de quienes estaban allá adentro. Entonces decidimos principiar a retomar el control. Se instauró un programa para poder controlar a los presos, pero necesitábamos fichar de nuevo a todos los presos. Decidimos hacerlo tomando las cárceles de todo el país para volver a fichar a todos los presos y poder ingresar en el nuevo programa que nos había llevado meses poderlo desarrollar, el que pudiéramos tener ya huellas, fotos y todos los datos que normalmente hay que tener. Decidimos principiar por Pavón, porque era la más complicada, y al toro se le entran por los cuernos. Desde ahí se nos controlaban otras cárceles, desde ahí sabíamos nosotros que salían drogas para la venta en el mercado. Hicimos, como lo describo en el libro, una serie de movimientos y se preparó un plan que tenía 4 fases. Las 2 primeras, que eran la fase de toma y control, esas estaban a cargo de la policía y del ejército. La tercera fase, que era la requisa, estaba a cargo de presidios y del Ministerio Público. Y la cuarta fase, que era la rehabilitación de la prisión, la desaparición de las casas, volver a todo el mundo a su lugar, etcétera, etcétera, eso estaba a cargo de presidios. Nosotros cumplimos con nuestra obligación, se llevó a cabo el plan. Me llama poderosamente la atención que si usted mira, y pueden obtener en mis páginas en Facebook, hay un video que apareció en el juicio en Austria, en el que nosotros nunca tuvimos acceso a ese video aquí en Guatemala, de hecho sigue escondido. Se mira los disparos de adentro hacia afuera, lo pueden ustedes obtener, ahí está, es público. Incluso ese video fue analizado por los expertos en armas que designó el juzgado de Austria, y determinó la cantidad de balas que fueron disparadas de adentro hacia afuera, el calibre de las balas. ¿Y adentro se refiere de los reclusos hacia las fuerzas de seguridad? Y ahí se mira, ahí, yo lo puse. Fue un enfrentamiento lo que hubo al final, un ataque de los reclusos hacia la... Hay un enfrentamiento y hay muertos. Nosotros describimos en el libro todo lo que pasó, dónde estábamos ubicados en el momento. Doctor Yamatei, en este caso usted menciona la CICIG. ¿Qué interés cree usted que tendría la CICIG en dar una versión absolutamente contradictoria y diferente a la que usted y las otras personas que estuvieron en ese momento me están dando? ¿Por qué ese interés de secuestrar actas? ¿Por qué ese interés Pero es que no de solo dar otra versión? No solo secuestraron eso, secuestraron también en la torre de tribunales las impugnaciones que se habían hecho del archivo de la torre. Bendito sea Dios, nosotros teníamos una copia. Cuando nosotros lo presentamos en el juzgado, yo nunca se me va a olvidar
la actual ministra de Gobernación era la fiscal. Y viene y le dice el de la CICIG, que es un costarricense, que en este momento se me escapa el nombre, le dice, ¿cómo tiene él eso? En plena audiencia. Y la otra le contesta, no sé, no me lo puedo imaginar. ¿Pero qué había detrás, doctor? ¿Cuál era el interés de la CICIG? Ahí está escrito en el libro. Esto? Cuéntenos a los televidentes. Lean el libro. En este país, ser político es un problema. Un doble problema. Ser político para la mayoría de la gente es sinónimo de ladrón, de corrupto, de mentiroso, de pajero, de transero, de traidor, de coche, maldito, malnacido, desgraciado, hijo de su madre, ¿qué más? Pero cuando uno es político, tiene que convencer a la gente que uno es justo, capaz, honesto, honorable, amante de su país, de su comunidad, muchas cosas. Pero resulta que para el sistema político del país, el que hayan políticos honestos no les gusta. Al político honesto aquí se le persigue. Al político honesto aquí se le cierran los medios. Yo estoy vetado en los canales de televisión abierta. Yo estoy vetado en Prensa Libre. Yo estoy vetado en el periódico El Periódico. O sea, escriben mal y uno no tiene ni siquiera el derecho de la legítima defensa. O dicen lo que quieren de uno y simple y sencillamente uno no puede ni siquiera contestar. Porque uno es un político que no ha estado jamás en la planilla de nadie. Y el no haber estado en la planilla del sector privado organizado o del crimen organizado o de los pseudolíderes sociales del país hace que uno no sea bien recibido. O sea, me está diciendo que podría ser un interés de CICIG por desprestigiar a políticos. Recordémonos que en ese entonces la CICIG estaba siendo manejada de una manera muy distinta a esta. En primer lugar, el caso de nosotros se arma, como lo describo en el libro, en Casa Presidencial. Es increíble ver cómo habían estado ilegalmente disque haciendo investigaciones meses antes que el presidente le pasara en forma expedita a Carlos Castresana el expediente, y en cuestión de hoy se lo pasa el Procurador de los Derechos Humanos, mañana se lo pasan al presidente, pasado lo tiene Carlos Castresana, y principian a justificar todas las violaciones que habían cometido, de un caso que si me hubieran llamado al Ministerio Público, como debería haber sido, haberme llamado, mire, estamos haciendo una investigación, queremos que aclare, se hubiera ido a aclararse, es más, les hubiera ayudado a aclarar la situación que nunca entendieron. Pero ellos prefirieron venirse por el lado de agarrar al único miembro de Presidios que disparó ese día. 81 balas. Pregúntele a qué o a quién. Luis Alfredo Linares Pérez. Y lo convierten en colaborador eficaz. Y hoy el cuate vive con $5,000 al mes en Canadá, de por vida, va a tener su sueldito, tienen universidad de sus hijos, etcétera, etcétera, por haberse torcido. Y él jamás fue llevado a juicio, cuando él mismo delante de la jueza reconoce que disparó 3 tiros, dice, y las municiones, el conteo de municiones que se obtiene cuando a él le quitan el fusil, era que había disparado 81 veces. Usted va y pide asilo en la Embajada de Honduras. No. Cuéntenos el caso, porque incluso el embajador dijo que usted se había presentado como candidato en la embajada y que al poner pie había pedido el asilo y que se sentía engañado. Cuéntenos qué pasó con este embajador y la verdadera historia. Ahí está en el libro, todo, miren, bendito sea Dios. De hecho, la historia del embajador de Honduras es una historia muy interesante, muy interesante. En el libro relato cómo las personas que habían sido designadas para asesinarme me piden que me vaya del país, porque no lo querían hacer. Y son los únicos 2 nombres que siempre he protegido. Los nombro Carlos y Felipe, porque algún grado de agradecimiento con ellos tengo que tener. Ellos me dicen que hay un plan para asesinarme. Eso principia alrededor del mes de mayo. Me abordan en la calle cuando me estoy bajando en mi vehículo,
entrando a mi oficina y ellos se acercan conmigo y me dicen, mire, queremos hablar con usted. Y ellos me dicen, mire, nosotros queremos avisarle que hay un plan para matarlo. Váyase del país. ¿Y por qué? Usted va a hacer una mancha más para el tigre, hombre. Van a decir que es consecuencia de, y lo eliminan a usted. Con eso se solucionan muchas cosas y a usted lo eliminan. Se pasa por, no puede ser candidato en el 2011, váyase del país. A partir de ese momento, al principio, a cambiarme de casa, de ubicaciones, a tomar ciertas medidas, no a protegerme con guardias ni nada, sino que ver por el retrovisor del carro y no ir a los mismos lugares, no dormir en los mismos lugares. Y me voy a la Embajada de Honduras. Llego a la Embajada de Honduras y pido hablar con el embajador. ¿De parte de quién? Del doctor Alejandro Yamatei. Me dijeron, no está, pase adelante, pase adelante. Buscamos protección diplomática ante la amenaza inminente, la cual hasta un video había dejado hecho, avisando de lo que estaba sucediendo. Que iban a asesinarle. ¿Me está diciendo usted entonces que el presidente Óscar Berché no, fue Álvaro traicionó? Colón. Fue Álvaro Colón. Álvaro Colón. Álvaro Colón era el presidente. Álvaro Colón lo traicionó y en el caso... No, traición no, él lo que quería era ahora salir porque las personas que se acercaron conmigo, las personas que me dijeron que me fuera, eran agentes de seguridad del Estado. Ahora me llama mucho la atención lo que usted me está contando. Básicamente ahí le todo, quitan la protección adentro del gobierno de Álvaro Colón, y a todo esto, ¿en dónde estaba Óscar Berché? Un gobierno donde usted sirvió. Pareciera que usted se quedó solo y aislado en su defensa, ¿o realmente tuvo el quórum del gobierno de Óscar Berché? Bueno, ya el gobierno de Óscar Berché que no ya estaba. había terminado, pero sí. Tuvo el acompañamiento. No. Porque usted fue su funcionario, usted no, le sirvió. No. Lo dejaron solo. Pues nunca he estado solo. Nunca he estado solo. Dios, familia y amigos siempre estuvieron conmigo. En la cárcel y en el hospital se conoce quién es. ¿Por qué decide fundar su propio partido político y continuar en la vida política? Mire, Silvia, ¿usted está de acuerdo con el país que tenemos? Definitivamente no. Yo tampoco. Y yo creo que cuando uno está en este mundo, y Dios le da la oportunidad de estar en este mundo, uno tiene que luchar por lo que es correcto. Porque la obligación del ser humano es dejar las cosas en mejores condiciones que como la encontró cuando nació. Y nuestra generación, le estamos entregando a la generación que viene detrás de nosotros un país en peores condiciones que como nuestros tatas nos los entregaron a nosotros. Eso no puede ser. Y no puede ser que tengamos la indolencia de ver cómo la gente se muere de hambre en este país, produciendo alimentos. No puede ser que veamos cómo se llevan nuestros recursos naturales y a nosotros nos dan una nada. No puede ser que no tengamos acceso a la educación, porque en este país, mientras más pobre se es, menos calidad educativa se tiene. Porque ha sido la tónica de quienes han querido mantener a Guatemala en este ambiente de miseria, marginación y exclusión. Porque no hay otra. Pareciera el mismo pensamiento del dictador de 1860 cuando llega su ministro y le dice, mire, vamos a hacer una campaña de alfabetización, necesito su autorización. ¿Para quién? Para campesinos e indígenas. No, hombre, si mientras más burra la gente, más fácil es gobernar. Y ese pensamiento está todavía vigente a estas alturas. Yo no puedo estar que me hayan tratado, pero sí, mire, si aquí hacer en Guatemala, hacer lo correcto en la función pública, el panteón o la prisión. No hace lo correcto, es narco, es contrabandista, es de la línea, de la red, de lo que sea, y corremos el riesgo de que hasta la orden del Quetzal le pongan. ¿Cuándo vamos a cambiar el país? Ese país con el que ni usted, ni yo, ni la gran mayoría de los guatemaltecos podemos estar de acuerdo. Un país del cual nos sentimos temerosos, no orgullosos. Un país del cual nos sentimos temerosos, no orgullosos. Lo invito a que la próxima semana me siga en Informe Especial
porque estamos oyendo en voz del protagonista lo que propone una nueva opción política. Partido Fuerza con el doctor Alejandro Yamatei en Informe Especial, Luces y Sombras de los Candidatos. Se puede quedar conmigo en Twitter, sgereda, donde puedo escuchar todas sus interrogantes, así como en Facebook, Silvia Gereda Valenzuela, y todos los programas están online, www.canalantigua.tv. Lo espero la próxima semana.